¿Qué tal, queridos amigos? Comenzamos un programa más de Ciclismo Paraguay y siempre por el canal YouTube, así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal @videodata y también @ciclismo Paraguay. ¿Qué tal, Cosme? ¿Cómo estás? Súper bien, Sofi, así mismo como dijiste, en esta oportunidad te traemos un buen TBT del triatlón de la primera fecha del 2018, Sofi. Aspatri se lucía con uno de los triatlones más grandes y también estaban enlazados con lo que era la parte de la milicia, ¿verdad? Sí, Sofi, ese evento es muy especial, hacemos una vez al año, que sería en conjunto con la FEDEMIPAR, esa carrera de triatlón. Le explico a los que de repente no están al tanto, es una carrera donde en la primera tanda participan todos los militares seleccionados, ¿verdad? Por los comandantes. Sí, por sus comandantes y por sus fuerzas. Porque como vos sabés, en la Armada en las fuerzas militares hay 5 fuerzas, que es la Armada, la Aérea y otros más, que tienen ellos un juego. Que son, vamos a decirle, juegos internos. Juegos internos. Entre ellos van seleccionando a los mejores y sale la mejor armada, creo que cada año. Así mismo, y el triatlón era justamente en una de las modalidades que tenían que cumplir ellos, ¿verdad? Que tenían que cumplir, y eso sumaba puntos a su equipo. Ah, ya. Perfecto, entonces hacían 2 tandas en las cuales uno participaban los militares y el segundo arrancaban todos los chicos que ya estaban conocidos, ¿verdad? Sí, ese evento fue bastante especial porque vinieron gente de Brasil, vinieron gente de Argentina que después de todo esto le vamos a seguir esperando y ojalá se sumen de vuelta como en un principio. ¿Esta modalidad con qué arrancaba? Natación, ciclismo y corrida. Esta modalidad se corrió las 2 distancias, que es el sprint y olímpico. Y esta carrera en especial siempre hacemos el cruce de bahía. Salimos del local de la Armada, que está al otro lado de la bahía, y cruzamos hacia la costanera. ¿Qué tal si vemos la previa de cómo se lucían los chicos armando un poco sus bicicletas y llegando un poco a lo que fue el punto de partida de lo que fue esta triatlón? Dale, Sofi, vamos a imágenes. Y arrancábamos hacia el Campeonato Paraguayo de Triatlón, que está organizado por Aspatri, ¿verdad, Cosme? Que se ve a los chicos que van cruzando ya para el otro lado de la bahía, hacia la parte naval. Así mismo, Sofi, cabe destacar el apoyo inmenso de la Armada para hacer este evento y de esta magnitud. Vos sabés bien que tirarle a la gente en el río no es nada fácil, es un compromiso muy grande, y la Armada siempre estuvo con nosotros apoyándonos muy de cerca en todos los eventos que estuvimos realizando durante todos estos años. Le vemos también a Negribay con el tema de los alquileres de la bicicleta para todas las personas que no tenían bicicleta y querían participar de ese triatlón, ¿verdad? Sí, vos sabés que esta edición fue muy especial porque la gente de las fuerzas militares, primera vez que estaban haciendo un triatlón, entonces ellos todavía no contaban la mayoría con bicicleta y todo eso, entonces para que sea todo por igual, corrieron todos los militares en mountain bike. Entonces a los que no tenían, Negribay estaba ahí siempre listo para lo que va a hacer. Listo para la batalla con las bicicletas, y fue muy lindo evento, y a pesar también del inmenso calor se pasó muy bien, y también todos los militares con sus respectivos comandantes, jefes, con los generales, y creo que tuvieron el apoyo también de la Escuela de Educación Física de la Fuerza Armada, que estuvieron ahí apoyando también como logística, ¿verdad? Sí, ellos siempre ahí bien predispuestos a apoyar. También agradecerle a la policía turística, que siempre está también ahí resguardándole a todos los atletas, y también agradecerle a los participantes extranjeros que apostaron en este evento y vinieron, y se pasó muy bien. Vinieron gente de muy alto nivel de Argentina y de Brasil, de Foz específicamente, y Cascabel. ¿Te recordar más o menos de cuántas personas estuvieron participando en lo que fue este primer triatlón de
que se hizo aquí en Asunción. Y este primer triatlón en realidad estuvieron más o menos 70, vamos a decirle, atletas y atletas civiles, y estuvieron como 40 atletas de las fuerzas militares. La verdad que es es un número bastante alentador para hacer el primer evento, y después luego fuimos creciendo evento tras evento. Entonces es un buen TBT para que la gente se vaya conmemorando lo que era este primer triatlón aquí en Asunción, hecho de ambas partes, de lo que era militar y civil. Como vas viendo, Sofi, la cobertura en el agua impecable, con los salvavidas también que fueron puestos por la gente de la Armada. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando de lo que es el sprint y lo que es el olímpico? El sprint es 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de corrida. Esa fue la distancia que se corrió en este evento. Y también se hicieron separados, o sea, primero corrieron todos los militares para que sean en igualdad de condiciones, y después corrieron todos los civiles. Y en esta carrera ganó el argentino Ibrahim Alusim, segundo y tercero los brasileros que vinieron de Foz, que es Marcus y Alexander. Esa fue la parte olímpica.
No, el sprint. El sprint. Sí. Ya. ¿Y la parte olímpica? La parte olímpica hicimos en el siguiente evento. Ahora que estoy mirando las imágenes, me recuerdo que esta primera fecha hicimos solamente la distancia sprint. Sí. Como para que puedan montarse toda la Sí. gente en la que puedan probarse a sí mismo también, ¿verdad? Sí, sí. Porque no, es fácil como, correr esta distancia así de la nada. sí, porque es realmente al máximo. Tenés que irte a tope todo el tiempo. Ahí le vemos también a la corredora argentina que fue la ganadora también en la general que está justamente en la selección de triatlón de Argentina, Nazarena. Y bueno, seguimos viendo las imágenes. De cómo se venía ya la parte final, donde los chicos van llegando a tope para poder terminar y mejorar su tiempo en lo que era esta gran competencia que se venía, el primer campeonato de triatlón en la Costanera de Asunción. Jeg blir fanget av strobelyset, og alle sammen går ba-ba-ba-ba-ba. Hele landet vil se meg glise, og alle sammen synger høyt. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Da er det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Du vet at squaden gjør det stort igjen. Power Ranger, let's go! Soy Nazarena Salina de Formosa, Argentina. Me encantó el triatlón. Bueno, el agua al principio, cuando nos íbamos para la largada, parecía más corto, después se hizo duro. El ciclismo, bueno, el pavimento excelente, mucho viento a la ida, la vuelta se podía recuperar. Y buen pedetrismo, una vuelta larga, pero muy lindo. Hola, mi nombre es Ibrahim Alucín, vine a participar del triatlón de Asunción. Me quedé con el primer puesto, saliendo primero del agua. Pedaleando los 20 kilómetros, que fue lo que más duro estuvo por el viento, y bueno, y los 5 kilómetros, que fue una vuelta bastante larga y con el calor, pero no tuvo comparación con la bici, así que bueno, lo dejamos todo y muy linda la organización. Así vamos cerrando nuestro gran programa, compañero, que prácticamente se venía un super TBT lo que fue el triatlón aquí en Asunción, ¿verdad? Sí, Sofía, aparte de eso, después me llovieron mensajes de cuándo vamos a correr otra vez, cuándo vamos a correr, y Se quedaban con las ganas se quedaron con las ganas de querer correr el volvimos olímpico. y volvimos a hacer muchos eventos más, y queremos agradecer también a nuestros auspiciantes. Claro que sí, queremos agradecer a Royal Beauty Spa, prácticamente que siempre nos están apoyando. No se olviden que por todo el mes de agosto, cada viernes están con una super promoción de la parte facial. Están con un 20% de lo que es ozonoterapia. Entren en la página, investiguen de qué se trata estos tratamientos, que cada vez apuntamos a más. Así que la mujer paraguaya esté súper bella, y tiene un espacio que se llama Royal Beauty Spa. También queremos agradecer a Que Chévere, siempre ahí con el excelente servicio que ella se le caracteriza. Y nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente programa, Sofi. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes.